No contesté el teléfono, y esa fue la primera vez que mi familia entendió que yo también podía desaparecer. Hasta ese día yo era el hijo bueno. El que siempre estaba disponible. El que decía sí incluso cuando quería gritar déjenme vivir mi propia vida. Mi nombre no importa mucho, porque siento que durante años ni siquiera tuve uno propio. Era simplemente el que resuelve. Si mi hermana necesitaba mudarse, yo iba. Si mis padres discutían, yo mediaba. Si alguien enfermaba, yo cancelaba todo. Y cuando digo todo, hablo en serio. Recuerdo perfectamente la primera vez que cancelé algo importante por ellos. Tenía 22 años, mi primer viaje con amigos a la playa después de años trabajando y ahorrando. Ya estaba con la mochila lista cuando mi mamá me llamó llorando. Ella dijo que papá estaba muy mal, que necesitaban ayuda urgente en casa. Yo sentí ese golpe en el pecho, esa culpa automática que me programaron desde niño. Yo dije que iba enseguida. Cancelé el viaje. Perdí el dinero. Mis amigos se fueron sin mí. Llegué a casa esperando una emergencia médica, y encontré a mi padre viendo televisión tranquilamente. Pregunté qué había pasado. Mi mamá respondió que solo necesitaban ayuda para organizar unos papeles y que yo siempre era el único confiable. Ahí sentí algo raro, pero lo ignoré. Porque así funcionaba nuestra familia. Siempre había una razón para que yo dejara lo mío. Cuando empecé a salir con Laura, mi primera relación seria, pasó lo mismo. Teníamos una cena importante con sus padres. Era la primera vez que los conocería. Una hora antes, mi hermana me llamó desesperada. Dijo que había discutido con su novio y necesitaba que alguien cuidara a su hijo. Yo expliqué que tenía planes importantes. Ella respondió que la familia debía ser prioridad. Así, sin más. Yo cancelé la cena. Laura no gritó. No hizo drama. Solo me miró y dijo algo que todavía me persigue. Ella dijo que siempre elegía a mi familia antes que a mí mismo, y que algún día me quedaría solo. 3 meses después me dejó. Y lo peor, es que ni siquiera pude culparla. Porque tenía razón. Pero en casa nadie veía el problema. Mis padres repetían que yo era el orgullo de la familia, el hijo responsable, el único que nunca fallaba. Y yo sonreía, aunque por dentro empezaba a sentirme agotado. Cada llamada de ellos me daba ansiedad. Cada notificación significaba otra renuncia. Otro plan cancelado. Otra parte de mi vida desapareciendo. A los 30 años me di cuenta de algo horrible, no tenía recuerdos propios. Todos mis años estaban llenos de problemas ajenos. Entonces apareció la oportunidad que cambió todo. Una empresa me ofreció un puesto en otra ciudad. Mejor sueldo, independencia, una vida nueva. Por primera vez pensé en elegirme a mí. Cuando se lo conté a mis padres, hubo silencio. Mi madre dijo que eso era egoísta. Mi padre añadió que la familia no se abandona. Mi hermana comentó que quién iba a ayudar ahora. Nadie preguntó si yo era feliz. Nadie. Y aún así, dudé. Porque cuando llevas toda la vida siendo el salvador, aprender a salvarte a ti mismo se siente como traición. Pero acepté el trabajo. Firmé el contrato. Compré el billete. Y durante una semana completa viví algo extraño, paz. Hasta que llegó esa llamada. La llamada que normalmente habría cambiado todo. El teléfono empezó a sonar mientras yo estaba preparando mis maletas. Vi el nombre de mi madre en la pantalla. Y por primera vez en mi vida, no quise contestar. El teléfono seguía vibrando. Una vez. 2 veces. 5 llamadas perdidas. Luego mensajes. Ella escribió que era urgente. Mi hermana escribió que necesitaban hablar ya. Mi padre escribió solo una frase, llama ahora mismo. Sentí ese viejo reflejo, esa culpa automática subiendo por el pecho. Mi mano incluso tomó el teléfono. Pero algo dentro de mí dijo basta. Apagué la pantalla. No respondí. Y no tenía idea de que esa simple decisión iba a desatar la peor guerra familiar que jamás imaginé. Apagué el teléfono y lo dejé boca abajo sobre la mesa. Sentí como si hubiera cometido un crimen. Mi corazón latía fuerte.
No porque pasara algo grave, sino porque por primera vez no estaba obedeciendo. Durante años mi reacción automática era correr. Siempre corría. Esa noche no. Me serví un vaso de agua. Intenté distraerme doblando ropa. Pero el silencio se volvió pesado. El teléfono volvió a vibrar. Lo miré sin tocarlo. Otra llamada perdida. Luego otra. Después empezaron los audios. Mi madre diciendo que algo serio estaba pasando. Mi hermana escribiendo que yo era imposible. Mi padre enviando signos de interrogación como si fueran disparos. Yo respiré hondo y pensé algo que nunca había pensado antes. Tal vez no era una emergencia. Tal vez solo era otra prueba para ver si yo saltaba cuando ellos lo pedían. Me fui a dormir sin responder. Dormí mal. Muy mal. Soñé que llegaba tarde a todo. Que todos me señalaban. Que alguien gritaba que yo había fallado. Me desperté sudando. Lo primero que hice fue mirar el teléfono. 32 llamadas perdidas. 58 mensajes. El estómago se me cayó al suelo. Abrí el chat familiar. Mi madre escribió que estaba decepcionada. Mi hermana dijo que nunca me había visto tan egoísta. Mi padre escribió que esperaba una explicación inmediata. Ninguno explicó qué había pasado realmente. Solo reproches. Solo presión. Ahí algo hizo clic dentro de mí. Siempre era igual. Primero culpa. Después información. Nunca al revés. Decidí llamar. Mi madre contestó al segundo tono. Yo pregunté qué había pasado. Ella respondió con una voz fría que necesitaban ayuda porque mi tío había tenido un problema con unos papeles y alguien debía acompañarlo al banco. Me quedé en silencio. Esperé la parte urgente. No llegó. Pregunté si alguien estaba enfermo. Ella dijo que no. Pregunté si alguien estaba en peligro. Ella dijo que no. Entonces pregunté por qué era tan urgente. Ella respondió que la familia no se cuestiona. Sentí algo romperse dentro de mí. Le dije que estaba preparando mi mudanza. Que ya no podía dejar todo cada vez. Ella respondió que yo estaba cambiando y no para bien. Mi hermana tomó el teléfono y dijo que desde que conseguí ese trabajo me creía mejor que ellos. Mi padre dijo que si me iba no contara con su apoyo cuando algo saliera mal. Escuché todo sin interrumpir. Algo nuevo estaba pasando. No sentía culpa. Sentía claridad. Les dije que esta vez no iba a cancelar nada. Hubo silencio. Ese silencio incómodo que nunca existía conmigo porque yo siempre cedía antes. Mi madre empezó a llorar. Dijo que después de todo lo que habían hecho por mí yo los abandonaba. Esa frase me atravesó. Porque siempre funcionaba. Siempre me hacía retroceder. Pero esta vez recordé cada viaje perdido. Cada relación rota. Cada cumpleaños mío pasado ayudando a otros. Les dije que no los abandonaba. Solo estaba viviendo mi vida. Mi padre respondió que entonces ya no era su responsabilidad. Colgó. Me quedé mirando la pantalla negra. Temblando. No sabía si acababa de ganar algo o perderlo todo. Ese día nadie volvió a escribirme. Ni un mensaje. Ni un emoji. Nada. El silencio duró 2 días completos. Y fue extraño. Porque por primera vez en años mi teléfono no dictaba mis movimientos. Empaqué tranquilo. Escuché música. Salí a caminar. Incluso sonreí solo en la calle. Pero el tercer día llegó el golpe. Mi hermana apareció en mi puerta sin avisar. Golpeó fuerte. Abrí pensando que había pasado algo grave. Entró sin saludar. Me miró como si yo fuera otra persona. Dijo que mamá estaba destrozada. Dijo que papá casi no hablaba. Dijo que todos pensaban que yo había cambiado desde que conseguí dinero. Yo respondí que no era el dinero. Era el límite. Ella se rió. Una risa amarga. Dijo que yo siempre fui el favorito porque era el único manipulable.
Esa palabra me dejó congelado. Manipulable. Pregunté qué quería decir. Ella respondió que durante años sabían que bastaba una llamada dramática para que yo apareciera. Dijo que incluso muchas veces exageraban las situaciones porque yo siempre solucionaba todo. Sentí un vacío en el pecho. Pregunté si hablaba en serio. Ella dijo que claro. Que así funcionaban las familias. Que alguien siempre carga con todo. Y ese alguien era yo. En ese momento entendí algo horrible. No era casualidad. No era mala suerte. Era un rol que me habían asignado. Y yo lo acepté sin cuestionar. Le dije que ya no iba a hacerlo. Ella me miró con desprecio. Dijo que entonces no esperara que la familia estuviera cuando yo necesitara algo. Yo respondí que nunca habían estado realmente. Solo cuando necesitaban algo de mí. Se quedó en silencio. Por primera vez no tuvo respuesta. Antes de irse soltó una frase que cambió todo. Dijo que esperaba que no necesitara volver a casa pronto, porque las cosas estaban cambiando allá también. Cerró la puerta. Me quedé solo. Confundido. Con una sensación rara de amenaza. No sabía aún que lo peor todavía no había empezado. Porque esa misma noche recibí un mensaje de un número desconocido, y lo que decía iba a convertir mi decisión de no contestar aquella llamada en una auténtica guerra familiar. El mensaje llegó a las 11 de la noche. Número desconocido. Pensé que era publicidad. Casi no lo abrí. Pero algo me hizo mirar. Decía, hola. Creo que deberías saber lo que tu familia está diciendo sobre ti. Sentí un escalofrío inmediato. Pregunté quién era. La persona respondió que prefería no decir su nombre todavía. Dijo que trabajaba cerca de mi padre. Dijo que escuchó varias conversaciones donde hablaban de mí. Mi primer impulso fue pensar que era una broma. O alguien intentando crear problemas. Pero luego llegó una captura de pantalla. Era un chat. Un grupo familiar. Uno donde yo no estaba incluido. Reconocí los nombres al instante. Mi madre. Mi padre. Mi hermana. Incluso mi tío. Estaban hablando de mí. Mi madre escribió que yo me había vuelto egoísta desde que conseguí trabajo fuera. Mi hermana respondió que siempre sospechó que algún día me creería mejor que ellos. Mi padre escribió algo que me dejó helado. Dijo que si yo me iba definitivamente, tendrían que aprender a arreglárselas sin el banco familiar. Me quedé mirando esa frase mucho tiempo. El banco familiar. Bajé más en la conversación. Ahí entendí todo. Durante años yo había pagado cosas que ni siquiera sabía que estaba pagando. Reparaciones. Deudas pequeñas. Medicinas. Caprichos. Siempre era algo urgente. Algo temporal. Algo que nunca parecía terminar. Y en ese chat hablaban como si fuera normal. Como si yo fuera un recurso. No una persona. Sentí vergüenza. No rabia todavía. Vergüenza. Porque entendí que había permitido eso. La persona desconocida escribió que pensó que yo debía saberlo antes de mudarme. Pregunté por qué hacía esto. Respondió que también había sido usado por su propia familia y reconocía las señales. Después desapareció. No volvió a contestar. Me quedé solo con el teléfono en la mano. El corazón acelerado. Todo empezó a tener sentido. Cada emergencia. Cada llamada dramática. Cada culpa. No era amor mal expresado. Era dependencia. Y yo era la solución fácil. Esa noche no dormí. Recordé cosas que antes parecían normales. Mi cumpleaños número 27. Cancelado porque mi hermana necesitaba dinero urgente. El coche de mi padre. Reparado 3 veces con mis ahorros. Las vacaciones familiares que yo pagaba pero nunca elegía. Empecé a sentir rabia. Una rabia lenta. Profunda. Por la mañana recibí otro mensaje. Esta vez de mi madre. Decía que necesitaban hablar en persona antes de que me fuera. Sabía que no era una invitación.
Era una citación emocional. Dudé. Parte de mí quería evitarlo. Pero otra parte necesitaba respuestas. Fui a la casa familiar esa misma tarde. Nada había cambiado. El mismo olor. Los mismos muebles. La misma sensación de volver a ser el hijo obediente. Mi madre me abrazó demasiado fuerte. Dijo que estaba preocupada por mí. Yo pregunté directamente qué pasaba. Mi padre apareció serio. Mi hermana se sentó cruzando los brazos. El ambiente estaba cargado. Mi padre dijo que habían escuchado que yo planeaba mudarme definitivamente. Respondí que sí. Mi madre empezó a llorar otra vez. Dijo que la familia se estaba rompiendo. Yo pregunté algo simple. Pregunté por qué siempre yo tenía que sacrificarme. Silencio. Nadie respondió. Mi hermana dijo que porque yo era el más fuerte. Yo respondí que no era fuerza. Era costumbre. Les dije que había visto el chat. Las caras cambiaron al instante. Mi madre negó todo. Mi padre preguntó quién me había enseñado eso. Mi hermana dijo que alguien intentaba separarnos. Nadie negó las palabras. Solo atacaron la fuente. Ahí confirmé que era verdad. Les pregunté cuántas veces habían exagerado emergencias para que yo ayudara. Mi madre dijo que nunca mentiría. Mi padre dijo que yo estaba siendo ingrato. Mi hermana explotó. Dijo que sí. Que a veces exageraban. Que necesitaban ayuda y yo siempre respondía. Dijo que no veía el problema. El aire se volvió pesado. Sentí un nudo en la garganta. Les dije que durante años construí mi vida alrededor de sus necesidades. Que perdí relaciones. Oportunidades. Momentos importantes. Mi madre respondió que eso era lo que hacen los buenos hijos. Esa frase terminó de romper algo dentro de mí. Me levanté. Les dije que los amaba. Pero que ya no iba a vivir así. Mi padre dijo que si cruzaba esa puerta no esperara volver igual. Respondí que ya nada era igual desde hace tiempo. Salí de la casa temblando. Pensé que lo peor había pasado. Pensé que el conflicto terminaría con distancia. Me equivoqué. Porque 2 días antes de mi mudanza descubrí algo que convirtió todo esto en algo mucho más oscuro. Algo que no tenía nada que ver solo con culpa emocional. Algo relacionado con dinero. Mucho dinero. Y con mi nombre usado sin que yo lo supiera. 2 días antes de mudarme fui al banco. Solo quería cerrar algunas cuentas y organizar mis finanzas antes del cambio de ciudad. Algo rutinario. Algo aburrido. Nunca imaginé que esa visita iba a cambiar todo. La empleada revisó mis datos. Sonrió al principio. Luego frunció el ceño. Me preguntó si quería revisar también el préstamo activo asociado a mi nombre. Sentí confusión inmediata. Pregunté qué préstamo. Ella respondió que el crédito familiar abierto hacía 3 años. Mi estómago se cerró. Le dije que yo no tenía ningún crédito. Ella giró la pantalla hacia mí. Ahí estaba. Mi nombre completo. Mi firma digital. Una deuda grande. Muy grande. El aire desapareció de la sala. Pregunté cuándo se había abierto. Dijo que 3 años atrás. Justo el año en que mi padre dijo que necesitaban ayuda con unos papeles urgentes en el banco. Recordé perfectamente ese día. Yo fui con él porque dijo que solo necesitaba un aval temporal para algo pequeño. Me aseguró que era un trámite simple. Que no implicaba riesgo. Que la familia confiaba en mí. Firmé sin leer demasiado. ¿Confié? Siempre confié. La empleada explicó que el préstamo llevaba meses con pagos atrasados. Preguntó si necesitaba ayuda para reorganizar la deuda. Yo apenas escuchaba. Solo veía números. Cantidades que yo jamás habría pedido. Salí del banco caminando sin dirección. Sentía las manos frías. La cabeza llena de ruido. No era solo manipulación emocional. Habían usado mi nombre. Mi historial financiero. Mi confianza.
Llamé a mi padre inmediatamente. Contestó después de varios tonos. Le dije que acababa de salir del banco. Silencio. Le pregunté por el préstamo. Otro silencio más largo. Finalmente dijo que pensaba explicármelo más adelante. Esa frase me hizo explotar. Le pregunté por qué había una deuda enorme a mi nombre. Respondió que era para ayudar a la familia. Dijo que todos se beneficiaron. Dijo que yo también vivía allí en ese momento. Pregunté por qué nunca me dijeron la verdad. Respondió que yo siempre ayudaba y pensaron que no habría problema. No hubo disculpa. No hubo duda. Solo justificación. Sentí una mezcla de rabia y tristeza imposible de describir. Le dije que eso era ilegal. Él respondió que era familia. Como si esa palabra borrara todo. Colgué. Mis manos temblaban. No sabía si llorar o gritar. Revisé los documentos digitales. Ahí estaba mi firma. Pero recordé que aquel día firmé varios papeles sin leer. Confiando completamente. Me senté en un banco de la calle. Por primera vez entendí que no solo había sido el hijo que ayuda. Había sido el respaldo financiero invisible. El plan de emergencia permanente. Y cuando intenté salir, todo empezó a derrumbarse. Esa noche recibí mensajes furiosos. Mi madre diciendo que estaba exagerando. Mi hermana diciendo que si denunciaba destruiría a la familia. Mi padre escribiendo que esperaba que resolviéramos esto como adultos y no con abogados. Nadie preguntó cómo me sentía. Nadie pidió perdón. Solo miedo a las consecuencias. Ahí algo cambió definitivamente dentro de mí. Ya no sentía culpa. Sentía traición. Recordé cada vez que cancelé mi vida por ellos. Cada vez que creí que ayudaba por amor. Y entendí que mientras yo sacrificaba mi futuro, ellos construían uno usando mi nombre. Pasé toda la noche leyendo contratos. Calculando cifras. Comprendiendo el alcance del problema. Si no hacía nada, esa deuda me perseguiría años. Podría arruinar mi nuevo trabajo antes de empezar. Podría impedirme alquilar vivienda. Podría destruir todo lo que estaba intentando construir. Y entonces tomé una decisión que jamás pensé tomar contra mi propia familia. Decidí dejar de protegerlos. A la mañana siguiente pedí asesoría legal. El abogado escuchó toda la historia sin interrumpir. Revisó los documentos. Me miró serio y dijo que aquello no era solo un malentendido familiar. Era responsabilidad legal grave. Preguntó si estaba dispuesto a proceder. Dudé. Porque denunciar significaba cruzar una línea imposible de deshacer. Significaba guerra real. Pensé en mi madre llorando. Pensé en mi padre envejecido. Pensé en mi sobrino. Pero también pensé en mí. En todos los años perdidos. En la llamada que no contesté. Y entendí algo brutal. Si volvía a ceder, nunca saldría de ese papel. Nunca. Le dije al abogado que sí. Que quería protegerme. Esa misma tarde mi padre volvió a llamarme. Su tono ya no era autoritario. Era nervioso. Dijo que necesitábamos hablar urgentemente. Dijo que había una forma de arreglarlo sin involucrar a nadie más. Y en ese momento supe que ellos también empezaban a darse cuenta de que esta vez yo no iba a salvarlos. Porque por primera vez, yo era quien tenía el control. Y lo que mi padre me confesó en esa conversación cambió completamente la historia de mi familia. Contesté la llamada de mi padre sabiendo que nada volvería a ser igual. Su voz sonaba diferente. Ya no había autoridad. Había miedo. Me pidió que fuera a verlo solo. Dijo que no quería discutir por teléfono. Dudé unos segundos. Parte de mí quería ignorarlo como hice aquella primera vez. Pero necesitaba escuchar la verdad completa. Fui esa misma noche. La casa estaba extrañamente silenciosa. Mi madre no salió a recibirme. Mi hermana tampoco estaba. Solo mi padre sentado en la cocina. Parecía más viejo. Más cansado. Me senté frente a él. Esperé.
Él respiró hondo y dijo que las cosas se habían complicado más de lo que yo imaginaba. Yo respondí que ya estaban bastante complicadas. Me pidió paciencia. Dijo que el préstamo no empezó como algo grande. Que al principio era una pequeña deuda para salvar el negocio de un familiar. Dijo que pensó que podría pagarlo rápido. Pero el negocio fracasó. Luego pidieron otro crédito para cubrir el primero. Después otro más. Y cuando quisieron darse cuenta ya estaban atrapados. Pregunté por qué usaron mi nombre. Bajó la mirada. Respondió que el banco ya no confiaba en ellos. Que yo tenía buen historial. Que era la única opción. Esa frase me atravesó. La única opción. No el hijo. No la persona. La opción financiera. Le pregunté si alguna vez pensó en contarme la verdad. Dijo que sí. Pero siempre encontraba el momento equivocado. Siempre había una excusa. Siempre pensaba que lo solucionaría antes de que yo lo descubriera. Sentí una mezcla rara. Parte de mí entendía su desesperación. Pero otra parte veía claramente la manipulación. Le pregunté cuánto más sabía que yo no sabía. Se quedó en silencio demasiado tiempo. Ese silencio respondió antes que sus palabras. Finalmente dijo que el préstamo que encontré no era el único problema. Sentí un frío recorrerme la espalda. Explicó que algunas cuotas se habían pagado usando transferencias desde una cuenta que yo compartía con ellos, años atrás. Dinero mío. Ahorros míos. Sin avisarme. Sin permiso. Me quedé inmóvil. No grité. No lloré. Solo sentí algo apagarse dentro de mí. Durante años pensé que ayudaba voluntariamente. Pero muchas veces ni siquiera había sido una elección. Pregunté si mamá sabía todo. Respondió que sí. Pregunté si mi hermana también. Asintió. En ese momento entendí por qué todos reaccionaron con tanto miedo cuando mencioné abogados. No temían perderme. Temían las consecuencias legales. Mi padre empezó a justificarlo. Dijo que todo lo hicieron para mantener a la familia unida. Dijo que yo siempre fui generoso. Dijo que pensaron que no me importaría. Esa última frase fue la peor. Porque revelaba algo profundo. Nunca pensaron en preguntarme. Solo asumieron. Me levanté lentamente. Le dije que necesitaba aire. Él me pidió que no hiciera nada precipitado. Dijo que podían arreglarlo entre nosotros. Dijo que si denunciaba todo destruiría a la familia. Me detuve en la puerta. Y por primera vez dije algo que jamás me atreví a decirle. Le dije que la familia ya estaba rota desde el momento en que decidieron usarme sin mi consentimiento. Salí sin mirar atrás. Caminé mucho esa noche. Pensé en cada recuerdo feliz. En cada comida familiar. En cada abrazo que ahora se sentía distinto. Me dolía admitirlo. Pero empecé a preguntarme si alguna vez me vieron como igual. O solo como solución. Al día siguiente ocurrió algo inesperado. Mi madre llegó a mi apartamento llorando. Nunca la había visto así. Dijo que todo se estaba saliendo de control. Dijo que mi padre estaba desesperado. Dijo que yo tenía que entender la presión que habían vivido. Yo escuché en silencio. Ella dijo que si yo seguía adelante con el proceso legal podrían perder la casa. Dijo que mi sobrino sufriría. Dijo que la familia entera dependía de mi decisión. Y ahí entendí algo terrible. Incluso ahora intentaban poner el peso emocional sobre mí. Otra vez yo era responsable de salvarlos. Otra vez debía sacrificarme. Pero algo había cambiado definitivamente dentro de mí. Le dije que durante años cargué con responsabilidades que nunca elegí. Le dije que nadie pensó en mí cuando firmaron esos documentos. Le dije que esta vez iba a pensar primero en mi futuro. Mi madre dejó de llorar de repente. Su expresión cambió. Me miró fría. Dijo que no reconocía al hijo que crió. Esa frase ya no dolió como antes. Solo confirmó lo que estaba pasando. Yo estaba dejando de ser la versión conveniente de mí mismo.
Se fue sin despedirse. Cerré la puerta y sentí un silencio pesado. No alivio todavía. Solo una calma extraña antes de algo grande. Porque esa misma noche recibí una notificación oficial del banco. Y lo que decía demostraba que el problema era aún más profundo de lo que mi padre había confesado. Había movimientos recientes. Muy recientes. Después de que yo anunciara mi mudanza. Alguien había intentado usar mi nombre otra vez. Y en ese momento entendí que esto ya no era solo el pasado. Alguien en mi familia seguía haciéndolo, incluso ahora. Miré la notificación del banco varias veces pensando que había entendido mal. Pero no. Era claro. Intento reciente de solicitud financiera asociado a mi identidad. Fecha del día anterior. Cuando yo ya había confrontado a mi familia. Cuando supuestamente todo estaba sobre la mesa. Sentí algo frío recorrerme el cuerpo. No era tristeza. Era una sensación de peligro real. Llamé inmediatamente al banco. La operadora confirmó que alguien había intentado ampliar la línea de crédito existente. Pregunté quién realizó la solicitud. Dijo que fue presencial. En la misma sucursal donde mi padre solía ir. Mi mente empezó a unir piezas demasiado rápido. Pregunté si la operación se había completado. Respondió que no. Que faltaba una verificación final conmigo. Por eso me llegó la alerta. Si no existiera ese nuevo sistema, probablemente nunca lo habría sabido. Colgué y me quedé sentado en silencio largo rato. Intenté convencerme de que debía ser un error. Tal vez un trámite automático. Tal vez el banco confundió algo. Pero en el fondo ya sabía la verdad. Alguien intentó usar mi nombre otra vez después de que yo descubrí todo. Eso significaba algo muy duro de aceptar. No era desesperación pasada. Era una decisión consciente. Llamé a mi padre. No contestó. Llamé a mi madre. Tampoco. Mi hermana respondió. Su voz estaba tensa. Le pregunté directamente quién había ido al banco. Primero negó saber nada. Luego empezó a ponerse nerviosa. Finalmente dijo que papá solo intentaba ganar tiempo para arreglar las cosas. Sentí como la rabia subía lentamente. Le pregunté si entendía que eso podía destruir mi vida financiera. Ella respondió que exageraba. Que solo era un trámite más. Que yo siempre había ayudado. Esa frase me hizo entender algo definitivo. Ellos no veían un límite. Nunca lo habían visto. Para ellos yo seguía siendo el recurso disponible. Aunque yo gritara. Aunque pusiera distancia. Aunque enfrentara la verdad. Seguían creyendo que al final cedería. Y en ese momento tomé la decisión más difícil de toda mi vida. Bloqueé cualquier acceso compartido. Cambié contraseñas. Cancelé autorizaciones antiguas. Informé oficialmente al banco que cualquier movimiento sin mi presencia sería considerado fraude. Mi mano temblaba mientras firmaba los documentos. No porque dudara, sino porque sabía lo que significaba. Estaba rompiendo definitivamente el rol que me asignaron desde niño. Esa tarde recibí una llamada del abogado. Me dijo que ahora la situación era mucho más seria. Que el intento reciente demostraba intención continuada. Me preguntó si estaba listo para seguir adelante sin volver atrás. Cerré los ojos unos segundos. Recordé todas las llamadas urgentes. Todos los viajes cancelados. Todas las veces que dije sí mientras me apagaba por dentro. Respondí que sí. Que ya no podía proteger algo que nunca me protegió a mí. Horas después mi padre apareció en mi apartamento sin avisar. Golpeó fuerte la puerta. Abrí. Su expresión no era de tristeza. Era de enojo. Dijo que había recibido una notificación del banco bloqueando operaciones. Dijo que yo estaba llevando esto demasiado lejos. Yo respondí que alguien ya lo había llevado demasiado lejos antes. Él empezó a levantar la voz. Dijo que estaba destruyendo años de sacrificio familiar. Dijo que todo lo hicieron pensando en el bienestar común. Yo pregunté algo simple. Pregunté cuando alguien pensó en mi bienestar.
No respondió. Solo caminó nervioso por la sala. Finalmente dijo algo que nunca olvidaré. Dijo que yo debía lealtad a la familia por todo lo que habían invertido en mí desde niño. Esa frase fue como una revelación brutal. Para él el amor era una deuda. La crianza era una inversión. Y yo era el retorno esperado. Sentí una calma extraña. Le dije que los padres no crían hijos para cobrar intereses emocionales o financieros. Él guardó silencio. Por primera vez parecía no saber qué decir. Antes de irse soltó una advertencia. Dijo que si esto avanzaba habría consecuencias que yo no imaginaba. Cerró la puerta con fuerza. Me quedé solo. Respirando lento. Entendiendo que la guerra ya era abierta. Esa noche casi no dormí. No por miedo. Sino porque algo dentro de mí estaba cambiando profundamente. Ya no quería venganza. Quería libertad. Pero lo que no sabía era que al día siguiente iba a recibir una llamada completamente inesperada. Una llamada que revelaría que yo no era el único miembro de la familia que había sido usado durante años. Y esa revelación iba a cambiar todo el equilibrio de poder entre nosotros. La llamada llegó temprano por la mañana. Número desconocido otra vez. Contesté pensando que sería el banco o el abogado. Una voz mayor habló despacio. Se presentó como Marta. Tardé unos segundos en reconocer el nombre. Era la hermana menor de mi abuela. Casi nunca hablábamos. Vivía en otra ciudad desde hacía años. Dijo que necesitaba hablar conmigo porque había escuchado lo que estaba pasando en la familia. Sentí curiosidad y cansancio al mismo tiempo. Pensé que sería otro intento de convencerme de perdonar todo. Pero no fue así. Ella dijo que quería contarme algo que llevaba guardando mucho tiempo. Dijo que yo no era el primero. Me quedé en silencio. Explicó que hace años mi abuelo también había terminado pagando deudas que nunca contrajo. Que siempre había alguien en la familia que asumía responsabilidades ajenas. Primero fue él. Luego, cuando murió, el peso pasó lentamente a mí. Dijo que lo había visto desde fuera durante años. Que todos sabían que yo siempre decía que sí. Que mi padre aprendió ese modelo creciendo. Que en nuestra familia el amor siempre venía mezclado con sacrificio obligatorio. Sentí una tristeza profunda. No era solo mi historia. Era un patrón heredado. Ella dijo algo que me marcó para siempre. Dijo que romper ese ciclo siempre convierte a alguien en el villano temporal. Pero también en la persona que salva a las siguientes generaciones. Colgué con lágrimas en los ojos. Por primera vez no sentí odio hacia mis padres. Sentí comprensión. Pero comprensión no significa permitir abuso. Ese mismo día firmé oficialmente la denuncia para desvincularme legalmente de las deudas. No fue una decisión impulsiva. Fue tranquila. Clara. Necesaria. Las semanas siguientes fueron un caos. Mensajes furiosos. Llamadas de familiares lejanos opinando sin saber la historia completa. Mi madre diciendo que estaba destruyendo todo. Mi hermana acusándome de traidor. Incluso algunos amigos familiares dejaron de hablarme. Durante un tiempo dudé. Pensé si realmente había ido demasiado lejos. Pero entonces ocurrió algo que confirmó que había hecho lo correcto. Mi padre finalmente me llamó. No para discutir. No para manipular. Su voz sonaba cansada. Dijo que el banco había empezado a pedir explicaciones directas. Dijo que por primera vez tenía que enfrentar las consecuencias reales. Hubo un silencio largo. Luego dijo algo que nunca esperé escuchar. Dijo que quizá me había puesto demasiado peso encima durante años. No fue una disculpa perfecta. No fue emocional. Pero fue lo más cercano a un reconocimiento que había recibido jamás. Yo respondí que no quería destruir a nadie. Solo quería dejar de desaparecer para salvarlos. Hablamos poco más. Sin gritos. Sin drama. Solo dos personas intentando entenderse después de años de roles rotos. La relación no se arregló mágicamente. No hubo abrazo cinematográfico. Hubo distancia. Hubo tiempo.
Hubo límites nuevos. Me mudé a la nueva ciudad. El primer mes fue extraño. Nadie me llamaba para emergencias. Nadie me pedía cancelar planes. Al principio el silencio dolía. Después empezó a sentirse como libertad. Empecé a hacer cosas simples. Salir sin culpa. Viajar sin miedo a una llamada urgente. Dormir sin ansiedad cuando el teléfono vibraba. Poco a poco construí una vida que era mía. Meses después mi madre me envió un mensaje corto. Solo decía que esperaba que estuviera bien. Respondí que sí. Y pregunté cómo estaban ellos. La conversación fue breve. Neutral. Diferente. Más real. Ya no era El Salvador. Era solo un hijo adulto. Y eso cambió todo. A veces la gente piensa que las historias de venganza terminan cuando alguien pierde. Pero mi verdadera venganza no fue castigar a mi familia. Fue dejar de sacrificarme para mantener una versión falsa de amor. Fue aprender que decir no también puede ser un acto de cariño hacia uno mismo. Y lo más irónico de todo empezó el día en que simplemente no contesté una llamada. Porque ese fue el momento exacto en que dejé de vivir para todos, y empecé, por fin, a vivir para mí.